Hola a todas, todos y todes. Reciban un gran abrazo desde Colombia, este hermoso país tropical donde el realismo mágico nos enseña que todo es posible. Quiero enviarles un gran abrazo lleno de solidaridad a todos aquellos defensores y defensoras de derechos humanos que a lo largo y ancho del planeta siguen arriesgando sus vidas y sus libertades por defender los caros valores de la humanidad. Y quisiera lanzarles un mensaje movilizador en torno a dos ejes de la Declaración Universal de Derechos Humanos que siguen estando pendientes de realizarse en muchos rincones del planeta. Liberemos a la humanidad de la miseria y liberemos a la humanidad del terror. Favorezcamos el reconocer a la democracia como un derecho colectivo fundamental y la resistencia pacífica como indispensable frente a aquellos regímenes que oprimen a sus pueblos. Y llegamos al 2122. Tendremos la posibilidad real de que la humanidad pueda llegar a asistir a la conmemoración de los 200 años de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Difícil. Y por tanto quisiera imaginar que en el 2122 contaremos con una gobernanza mundial donde no haya poder de veto en ningún país del mundo por más poderoso que sea. Sueño efectivamente con sociedades libres y democráticas. Durante décadas estuvimos movilizándonos contra el apartheid. Durante muchos años reclamamos la libertad de Nelson Mandela y de todos los presos políticos en Sudáfrica. Tuve la ocasión de visitar Robben Island y de conocer la celda donde estuvo recluido Mandela durante 17 años. Aún así mantuvo su lucidez, su enorme compromiso con su pueblo y consiguió la libertad sin renunciar a la lucha armada, sin repudiar la rebelión, pero luego él mismo se dio cuenta que ese no era el camino, que el camino era la resistencia pacífica, que el camino era la democracia. Y Nelson Mandela gana de forma extraordinaria esa primera elección libre en nuestro país hermano. Por supuesto es un paso importante en liberarse de la segregación, de la discriminación, del racismo, pero aún tenemos que avanzar para liberarnos de la pobreza y de la miseria en que se somete a miles de millones de personas.